cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Ciencias Farmacéuticas por el Instituto Politécnico Nacional, doctorado en Fisiología Humana por la Universidad de Sydney y el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, miembro del Comité de Investigación en Fisiología Humana, Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, profesor asociado en la Cátedra de la Regulación de la Biogénesis Mitocondrial de la Universidad de Sevilla, autor y coautor de diferentes artículos en revistas de circulación, tanto nacional como internacional. Y hoy es directamente del Laboratorio Concordia, me dijeron. Eso no dijo, ¿eh? Es su director médico. Entonces, con el tema de infecciones de vías urinarias no complicadas. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Mario y al Laboratorio Concordia por invitarme a dar esta plática. Aprovecho a todos y esperemos que les guste, porque estén comiendo. Y bueno, vamos a ver un poco sobre las dos cosas. Digo, es que la plática estoy seguro que les va a gustar y el desayuno pues no tanto, entonces... bueno, pues vamos a ver un poco sobre la actualización de infección de vías urinarias, que es pues un tema que como médicos generales pues vemos, si no todos los días, pero sí muy frecuentemente, ¿no? Hace aproximadamente un año, platicando con el que en ese momento era el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, que era el doctor Mariano Sotomayor, que es médico urólogo del Instituto Nacional de Nutrición, platicábamos sobre la necesidad de realmente hacer una guía de tratamiento, pero enfocada realmente a las necesidades que tenemos en México, ya que la guía que tenemos de la Secretaría de Salud y que en la cual realmente tendríamos que basarnos como tal para el diagnóstico y el tratamiento, pues en realidad no ha sido actualizada desde 1997 y pasan secretarios de salud y lo único que hacen es cambiarle el diseño de acuerdo a la campaña de cada presidente, pero en realidad nunca se ha actualizado, y prueba de ello es que el tratamiento de primera elección en esa guía es el trimetoprim solo, cuando en México ni siquiera existe ese tratamiento. En México no tenemos trimetoprim solo unido al sulfametoxazol, entonces en realidad no es una guía que esté adaptada a las necesidades de nuestra población. Esto, aparte de que las tasas de resistencia bacteriana han cambiado muchísimo en 20 años, entonces no podemos seguir enviando y recetando a nuestros pacientes los mismos tratamientos que se recetaban hace 20 años. Sí, entonces, de ahí surge la necesidad de hacer esta guía, que no se le llama guía como tal, porque no la hizo la Secretaría de Salud, y entonces por eso son recomendaciones de expertos mexicanos en el tratamiento de infección de vías urinarias. ¿Sí? Esta está publicada en el 2015, en octubre del 2015, en la revista de la Sociedad Mexicana de Urología. Entonces, si alguien no la tiene, si me deja su correo, yo se las envío por correo, ¿sí? Y bueno, dentro de estas recomendaciones, pues el objetivo era proveer a todos los médicos de primer contacto, no solamente médicos generales, sino también pediatras, médicos internistas e incluso para muchos urólogos que no están tan relacionados con infecciones de vías urinarias no complicadas, porque básicamente el artículo está enfocado a las infecciones no complicadas, ¿sí? Pero de forma específica para la población mexicana, y hacer una actualización en cuestión de lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, ya que nos habíamos dado cuenta, principalmente en el Instituto en Nutrición, que el diagnóstico se estaba haciendo con un urocultivo. El urocultivo, si bien es el gol estándar para el diagnóstico de la infección de vías urinarias, no es el método que deberíamos utilizar para nuestros pacientes que vemos todos los días en una consulta. Y si hay otros métodos que nos dan la misma certeza de infección, de que nuestro paciente tiene una infección, pero sin que la paciente realmente gaste, yo no sé cuánto esté un urocultivo en forma particular, pero debe estar en los 400, 500 pesos dependiendo el laboratorio que lo haga. Entonces existen otros métodos que
que realmente nos ayudan a hacer el diagnóstico sin que nuestra paciente gaste demasiado, y es un estudio que tenemos en 1 minuto en nuestro consultorio y con el cual nos asegura que el paciente tiene una infección de vías urinarias. ¿Sí? Y bueno, en esta revista también vamos a encontrar las definiciones actualizadas, entre comillas, porque no hay una definición como tal, pues no cambia a través de la historia, a menos que realmente haya un avance importante. Pero bueno, la infección de vías urinarias se aplica a un conjunto de condiciones clínicas de origen infeccioso principalmente, y que va a afectar al aparato urinario en todos sus órganos y compartimentos, y que van desde una bacteriuria sintomática hasta una pielonefritis, que ya estaríamos hablando ahí, entonces de una infección de vías urinarias ya complicadas, y los tratamientos van a ser completamente diferentes de una y otra, incluso en una bacteriuria asintomática. ¿Sí? Bueno, es una infección, la infección de vías urinarias es más común en mujeres, y esto, pues como todos ustedes saben, es por cuestiones tanto hormonales y por cuestión de la uretra, es más corta en las mujeres que en los hombres, y esto condiciona a que las infecciones de vías urinarias sean más comunes en una proporción de 8 a 1, 8 mujeres por un hombre. Y se dice hasta hace 10 años que las infecciones de vías urinarias en hombres, cuando se presentaban, siempre se iban a considerar como complicadas. De hace 10 años a la fecha, la sociedad o la American Urology Association decide o consensúa que una infección en hombres no necesariamente es una infección de vías urinarias complicada, y entonces tenemos que evaluar bien a un paciente y tenemos que estudiarlo, pero no necesariamente lo vamos a tomar como una infección de vías urinarias complicadas, ¿sí? Ya que existen muchas prácticas principalmente sexuales que van a condicionar a un hombre a que presente una infección de vías urinarias, y no necesariamente es una infección de vías urinarias complicada como antes se pensaba, ¿sí? Cada año se reportan aproximadamente 150 millones de infecciones de vías urinarias tan solo en México. Entonces esto nos habla de que las infecciones de vías urinarias realmente son un problema importante en nuestro país, y principalmente en mujeres embarazadas, ya que esto en mujeres embarazadas nos va a condicionar abortos, placenta previa, partos pretérminos, e incluso, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Perinatología, han encontrado que se encuentran malformaciones congénitas causadas por una infección de vías urinarias, principalmente por una bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias en la orina, pero sin que nos estén dando una sintomatología. Y este es el único caso en el cual nosotros, como médicos, podemos dar un tratamiento en infección de vías urinarias sin que esté dando un síntoma. Solamente en mujeres embarazadas. Si la persona no está embarazada o la señora no está embarazada, no tiene caso que le demos tratamiento, solamente cambiar sus hábitos higiénico-dietéticos, y con eso será suficiente. Pero si es una mujer que está embarazada, sí estamos obligados a darle un tratamiento, ¿sí? Es la segunda causa en consulta externa, tanto externa como pacientes hospitalizados, seguido de las infecciones de vías respiratorias, ¿sí? Y es el trastorno que con mayor frecuencia se le receta un antimicrobiano, ¿sí? Por las características que presenta cada enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría, pues las infecciones de vías respiratorias, al ser virales, pues no tendrían por qué tener un antimicrobiano. Entonces por eso es la principal afección para un antimicrobiano, y aproximadamente es lo mismo, 150 millones de. El agente etiológico continúa siendo la Escherichia coli, seguido de Klebsiella pneumoniae, y como características importantes hemos encontrado que la E. coli presenta unos pilis o flagelos, unos cortos y unos largos. Los cortos les vamos a llamar tipo 1, los largos se llaman tipo P. Los largos le sirven para poderse mover a través de la orina y a través de todo el tracto urinario, y los tipo 1 le van a servir para fijarse al uroepitelio y entonces causar una infección. Ahí es el tipo 1, es el encargado o el responsable
de producir algo que se llaman adhesinas, que son unas sustancias que le sirven para poder adherirse al uroepitelio y entonces después ya causar la infección como tal. Y cuando nosotros tenemos una pielonefritis, que es ya la infección a nivel de riñón, ahí los responsables son los tipo P. Los tipo P son los causantes de una pielonefritis y los tipo 1 en realidad no les sirven para nada ahí a E. coli. ¿Sí? Y hemos encontrado una presencia de biofilm hasta en un 75%. ¿Qué es un biofilm? Yo cuando les doy clases a algunos residentes o internos, les digo y siempre les pregunto si vieron la película de 300, que seguramente todas las mujeres lo vieron. Y entonces cuando Leónidas lleva a su ejército a pelear, pone sus escudos todos juntos para que unas flechas no los penetren. Esto es exactamente lo mismo que hace E. coli, sube todos sus flagelos tipo P y forma una especie de capa, y entonces los antibióticos es una capa tan fuerte que los antibióticos no pueden penetrarlo. Solo tenemos 3 antibióticos que son capaces de penetrar este biofilm, y entre ellos tenemos el ertapenem, pero es un tratamiento que aproximadamente cuesta entre 30 a 40 mil pesos por paciente, y difícilmente algún paciente lo puede pagar si no está en el seguro social o en el seguro médico. La fosfomicina, específicamente la fosfomicina trometamol, que es la que vamos a encontrar que es específica para infecciones de vías urinarias. Aquí hay que hacer un poquito de aclaración. Tenemos 3 tipos de fosfomicinas. La fosfomicina cálcica, que viene en cápsulas, y esa es específica para infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales. La fosfomicina disódica, que esta solo viene en presentación inyectable, y esta solamente se utiliza para infecciones cerebrales. Y la fosfomicina trometamol, que es específica para infecciones de vías urinarias bajas no complicadas. ¿Sí? Y entonces solamente estos 2 antibióticos, junto con otro que está en desarrollo, son capaces de penetrar el biofilm de E. coli. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia de que nosotros realmente demos el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes, ya que los síntomas se autolimitan en las primeras 72 horas. Entonces muchas veces le damos el antibiótico y algunos médicos decimos, no, pero si yo le di ciprofloxacino y mi paciente sí evolucionó adecuadamente. No evolucionó adecuadamente. Los síntomas se autolimitaron, pero la bacteria se sigue haciendo resistente al antibiótico, y en algún momento el paciente va a presentar una pielonefritis, y entonces va a ser un problema mucho más grave. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en los últimos años, debido principalmente a la presencia del biofilm, hemos encontrado que ha cambiado de forma importante la susceptibilidad a los antimicrobianos, específicamente en la población mexicana. ¿Y esto por qué? Si nosotros lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, el trimethoprim sigue teniendo una sensibilidad aproximadamente del 95%, pero en México la sensibilidad al trimethoprim es promedio del 30%. Entonces, esto nos habla de que la población en Estados Unidos es completamente diferente a la que nosotros tenemos en México, principalmente porque en Estados Unidos, para que ellos puedan comprar un antimicrobiano, necesitan la receta del médico forzosamente, y cuando van a la farmacia les dan específicamente la cantidad de tabletas o cápsulas o comprimidos que el paciente necesita. No es como en México, que hasta hace unos años el paciente iba y sin receta compraba el antimicrobiano, y esto en México pues causó... ¿Perdón? Todavía, a mí me ha pasado específicamente en alguna cadena de farmacias, que yo he ido a comprar un antibiótico y me lo venden sin pedirme la receta, cuando ya no se debería hacer. Pero esto ha ocasionado que la susceptibilidad antimicrobiana sea muy baja para los antibióticos más comúnmente utilizados en México. ¿Sí? Principalmente el abuso de antimicrobianos, la falta de apego al tratamiento, que es otro punto importante, principalmente en niños. Yo les decía a unos internos que tenía, yo hasta ahorita no conozco a un solo niño, y si alguien lo conoce pues me lo debería presentar, que haya terminado un ciclo con nitrofurantoína de 7 días. Yo no conozco ningún niño que lo haya hecho.
porque el sabor es muy desagradable, les causa alteraciones gastrointestinales, y entonces pasan 3 días y el niño lo vomita, la mamá ya no le da el antimicrobiano, y entonces el niño pues ya causó resistencia a este antibiótico, ¿sí? Entonces, el apego al tratamiento es un tema bastante importante dentro de los aspectos más bien importantes para el tratamiento, específicamente en niños. Nosotros, y no solo en cuestión de antimicrobianos, sino cualquier tratamiento. Cuando yo iba a la universidad, que hace ya un tiempo, el doctor que me daba infectología era un pediatra, y él me decía que lo que hace es, le llegan los antibióticos o los medicamentos y los prueba antes. Y si es un medicamento que a él no le gusta, seguramente al niño tampoco le va a gustar, y entonces no lo recetaba. Y esto es como en esta revista que les decía, los pediatras manejan 5 puntos importantes para poderle dar un tratamiento a un niño, y dentro de estos está el sabor, el que el medicamento que le demos, sea antimicrobiano o sea un mucolítico, un antipirético o lo que sea, tenga un agradable sabor, con la finalidad de que el niño realmente cumpla el ciclo que nosotros le estamos enviando, porque de lo contrario no lo va a hacer, y esto va a traer consecuencias, y en cuestiones de antimicrobianos pues la consecuencia más grave es la resistencia bacteriana, ¿sí? Y con respecto a esto, pues la Secretaría de Salud lo que hizo fue el uso obligatorio de la receta médica, que como ya veíamos pudiera no ser suficiente debido a que las farmacias no se están apegando de forma adecuada a este reglamento. Y entonces, con respecto a esto, veíamos que lo más importante para que nosotros podamos enviar un tratamiento es que debemos conocer cuál es el panorama de resistencia bacteriana en México. Si nosotros conocemos cuál es el panorama de resistencia bacteriana en México y tenemos una prueba que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio, con esto es suficiente para que nosotros podamos dar un tratamiento adecuado para nuestro paciente, y de esta forma no hacer que el paciente gaste de más. Y con respecto a esto, eso es lo que se presenta en México. Desafortunadamente nosotros en México no tenemos una base de datos de forma importante como en Estados Unidos, donde todos los hospitales estén obligados a presentar sus tasas de resistencia bacteriana. Sin embargo, es lo que tenemos, es solo lo que reportan los institutos nacionales de salud, y entonces pues es con lo que tenemos que trabajar. Hasta que la Secretaría de Salud no obliga a todos los hospitales a enviar sus panoramas de resistencia bacteriana, pues no podemos tener realmente unas cifras exactas como lo hacen en otros países. Entonces, con respecto a esto, vemos que la ampicilina y el trimestoprim pues son los antibióticos que más resistencia bacteriana tienen, ¿sí? Y sin embargo, yo he encontrado a muchos pediatras que siguen recetando trimestoprim con sulfamethoxazol, no solo para infección de vías urinarias, también para infección de vías respiratorias, e incluso ampicilina en mujeres embarazadas, cuando en realidad ya no se usa. Nosotros en el laboratorio lo usamos simplemente como placebo, o cuando se hacen estudios para ver si un medicamento va a funcionar o no, y entonces solamente es como comparativo, tanto el trimestoprim como la ampicilina, porque ya sabemos que realmente no sirven estos antibióticos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a México le corresponde el 20% como punto de corte para los antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Que un antimicrobiano que rebase el porcentaje de 20% de resistencia no debe ser utilizado como primera opción de tratamiento. ¿Por qué? Porque corremos un alto riesgo de que fracase y entonces se vuelva una infección de vías urinarias complicada, ¿sí? Entonces, cuando se hacen estas reuniones, van médicos mexicanos. De hecho, de los únicos médicos mexicanos que van es el doctor Alfredo Ponce León, que es el microbiólogo e infectólogo del Instituto Nacional de Nutrición, y que fue uno de los autores de esta revista, y él nos comentaba cuando se hizo la reunión su preocupación porque seguimos enviando tratamientos que realmente no le están sirviendo a la población mexicana, ¿sí? Y dentro de las que realmente tenemos que todavía siguen funcionando, pues está la fosfomicina trometamol o fosfomicina en general con 5% de resistencia, las cefalosporinas con un 15% y las cefalosporinas parenterales, pero yo no conozco un médico que le mande una cefalosporina parenteral a su paciente por una infección
no complicada. Ya si es un paciente que está hospitalizado, bueno, es más común, ¿sí? Las quinolonas, en el cual vamos a encontrar al ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, su tasa de resistencia llega a ser hasta del 50%. Entonces, esto nos habla de que, al menos en infección de vías urinarias no complicadas, no deberíamos utilizar estos antibióticos. Y la nitrofurantoína, aunque es un buen antibiótico, porque realmente es un buen antibiótico, pues ya tiene una resistencia promedio del 20.5, lo cual lo descartaría como primera opción de tratamiento, ¿sí? O sea, no es que sea un mal antibiótico, en realidad no, es un muy buen antibiótico. Sin embargo, el hecho de que tenga un sabor desagradable, incluso para los adultos, ha hecho que no se culminen los ciclos de tratamiento, y esto ha traído como consecuencia que la resistencia bacteriana haya incrementado en los últimos 10 años. Hace como 3 semanas, 4, teníamos una especie como de discusión con un pediatra, infectólogo pediatra, porque él decía que él tenía evidencia de que la nitrofurantoína tiene resistencia solamente del 4%. Entonces yo le decía que en México eso no es cierto. Cuando veíamos los artículos y comparábamos todo, en efecto, sus bases de datos son de Estados Unidos. Como les decía hace un rato, en efecto, en Estados Unidos las cosas son completamente diferentes a México, por eso no nos podemos basar en evidencias de otros países, necesitamos evidencias que realmente estén aplicadas en nuestra población. La que sigue, por favor. Y más aún, si hablamos de unas bacterias productoras de una sustancia que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, que es una especie de defensa que ha creado tanto E. coli como Klebsiella a la mayoría de los antibióticos, pues las tasas de resistencia se incrementan todavía más. Por ejemplo, para nitrofurantoína ya tenemos una resistencia del 60% a estas bacterias. Afortunadamente, el porcentaje de casos de infección de vías urinarias causadas por microorganismos BLE no es tan alto, llega a ser hasta del 20-25%. Entonces todavía estamos a tiempo de poder controlar un poco este problema, cuando tenemos otros casos como la fosfomicina, que sus tasas de sensibilidad aún a E. coli, productora de BLE, y a Klebsiella, productora de beta-lactamasa, realmente es muy baja. Y bueno, esta resistencia bacteriana no solo ha sido problema de los pacientes, de llegar y comprar un antibiótico así nada más porque sí, también ha sido culpa de los médicos de solamente enviar antibióticos sin que el paciente realmente lo necesita, específicamente en infecciones de vías respiratorias. Usualmente lo que hacemos, y muchos lo siguen haciendo, es que llega la paciente con faringitis y le manda un antibiótico cuando realmente el paciente no lo necesita. Y lo que empezaron a mandar es ciprofloxacino. Y esto ocasionó que ciprofloxacino tenga una resistencia hasta del 50% de tasa de resistencia, ¿sí? Pero no solo es también el problema de nosotros, también el problema es que el ciprofloxacino ha demostrado que ayuda a crecer el maíz. Entonces, la mayoría de personas o de fábricas que se dedican a la producción de maíz, lo que hacen es regar la milpa con ciprofloxacino. Esto da como consecuencia que las mazorcas sean más grandes y por consecuencia el maíz es más grande y les rinde más. Y también ha demostrado que los pollitos crecen más fuertes y entonces pesa más el pollo. Entonces lo que hacen las granjas es regar los alimentos con ciprofloxacino, y entonces cuando nosotros ingerimos tortillas e ingerimos pollo, lo que estamos haciendo es ingerir ciprofloxacino, y esto ha ocasionado que tengamos una alta tasa de resistencia bacteriana. Y no solo es con los pollos, también con las reses se les da ciprofloxacino porque tiene un efecto hormonal, y lo que hace es que los animales crezcan más y entonces la carne pesa más. Y esto ha ocasionado pues que tengamos alta tasa de resistencia específicamente a ciprofloxacino. ¿La que sigue, por favor? ¿Sí? Y entonces, como les decía hace un momento, si nosotros ya sabemos cuáles son las tasas de resistencia bacteriana para México y cuál es el diagnóstico, nosotros no deberíamos tardarnos tanto en un paciente para darle un antibiótico, ¿sí? Y para comprobar cuál es el diagnóstico. ¿Por qué el sector salud usa
porque es un medicamento muy barato. Hace tiempo platicaba específicamente con un doctor en Puebla, en el cual estamos haciendo un estudio en mujeres embarazadas, y él me contaba que a ellos la caja de ampicilina les cuesta 50 centavos. ¿Sí? Entonces, por eso el tratamiento que ellos dan es ampicilina, trimestoprim. Desafortunadamente para nosotros, la Secretaría de Salud no invierte en medicamentos que realmente funcionan. Tienen otros tratamientos, tienen ertapenem y tienen otros, pero los utilizan en pacientes ya más graves. Para un paciente con infección de vías urinarias no complicadas, pues le conviene solamente dar trimestoprim. Si les cambias los hábitos higiénico-dietéticos, la lógica diría que realmente el paciente va a evolucionar de forma adecuada. ¿Sí? Pero en realidad, como les decía, no es que evolucione adecuadamente, es que los síntomas se autolimitaron, entonces la paciente ya no tiene una infección. Pero es por eso, aproximadamente 50 centavos le cuesta a la Secretaría de Salud la caja de ampicilina. La de paracetamol les cuesta 1 centavo o 10 centavos, algo así, no recuerdo. La de Cipro 70 centavos, alguien decía de aspirina por aquí, 35 centavos, entonces por eso es que dan esos tratamientos. Y en realidad, pues yo no conozco tampoco nuevamente un médico de la Secretaría de Salud o del IMSS que esté de acuerdo con esos tratamientos. Sin embargo, pues es lo que tienen. Específicamente en el IMSS tengo bastantes médicos que trabajan ahí, amigos míos, y me decía, es que aparte de que no tenemos tratamiento, no me permiten darle una receta al paciente para que vaya y se lo compre. Le tengo que dar lo que yo tengo ahí. Entonces, esto pues ocasiona que tengan más problemas los pacientes. Y en realidad no es culpa del médico. El médico trabaja con lo que tenemos. ¿Sí? Pues eso habría que hablar con el doctor Narro a ver. Sí, en realidad sí, todos tienen razón, no sirve, no es un tratamiento. Exacto. Y desafortunadamente lo que dicen es, pues el médico no sirve. Nunca dicen, pues es que el medicamento del seguro, pues es el que no sirve. Si para ellos el que no sirve es el médico. Y como les decía, en realidad el diagnóstico ya no debería hacerse con una prueba o con un urocultivo. O sea, no de primera instancia. Sí, o sea, el urocultivo continúa siendo el tratamiento, el diagnóstico de oro para la infección de vías urinarias. Sin embargo, en una infección de vías urinarias no complicada, cuando es la primera vez que nuestro paciente se presenta, tenemos otros tratamientos como una prueba de tira reactiva, en la cual vamos a detectar nitritos y esterasa leucocitaria, y esto nos da una sensibilidad y especificidad cercana al 99% comparado con un urocultivo. Es una tira reactiva que en promedio nos va a costar la caja con 100, como 300 pesos, y el resultado es solamente le piden a la paciente una muestra de orina que tomará en ese momento, meten ustedes la tira reactiva y les marca ahí si hay nitritos, si hay esterasa leucocitaria. Esto nos da un 99% de especificidad y de seguridad de que la paciente tiene alguna bacteria. ¿Cuál? Pues específicamente no sabemos. Pero si ya sabemos que la principal bacteria es E. coli y Klebsiella, lo que nosotros tendríamos que hacer es dar un tratamiento que sea sensible para Klebsiella y para E. coli. Entonces todo está como ligado. Y de esta forma, la paciente, en lugar de gastar 400, 500 pesos en un urocultivo, pues entonces teóricamente no estaría gastando nada y ya tendría un diagnóstico certero de una infección de vías urinarias. Caso completamente diferente a si es una infección de vías urinarias recurrente, o si es una infección de vías urinarias complicada, o si es una paciente embarazada. Ahí sí estamos obligados a hacer un urocultivo. Y lo que se recomienda, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Urología, es que el urocultivo se pida con sensibilidad a fosfomicina, porque aparte la fosfomicina tiene la ventaja de que nosotros lo podemos enviar en los 3 trimestres del embarazo, a diferencia, por ejemplo, del ciprofloxacino, que no lo podemos enviar porque causa daño en el cartílago de crecimiento, la nitrofurantoína, que no se debe dar en el último trimestre del embarazo porque causa síndrome del niño gris o ictericia neonatal o neumonitis en la madre, e incluso hemos encontrado pacientes, específicamente la mamá,
con destrucción a nivel pulmonar causado por nitrofurantoína, específicamente en una paciente que tenía infección de vías urinarias recurrentes, y para una infección de vías urinarias recurrentes el tratamiento debe prolongarse por 6 meses de cualquier antibiótico que ustedes envíen, sea ciprofloxacino, nitrofurantoína, fosfomicina. El tratamiento se debe dar por 6 meses. Entonces, en esta paciente, después de 4 o 5 meses, tenía destrucción del árbol bronquial. Entonces, bueno, la paciente tuvo muchas consecuencias a causa de... Y no, esto no quiere decir que todos los pacientes lo vayan a presentar, pero sí es como un antecedente de que tenemos que tener cuidado con los antimicrobianos que nosotros estamos enviando. ¿Sí? Y entonces les decía, la prueba de tira reactiva, un examen general de orina, también es una muy buena herramienta para hacer el diagnóstico. Sin embargo, va a tardar aproximadamente 2 días en tener el resultado. No urocultivos de primera instancia, ya que representa hasta el 40% del gasto total de la Secretaría de Salud. En los hospitales generales de la Secretaría de Salud, hasta el 40% de todo el presupuesto que les da se va en urocultivos, y en urocultivos que no son realmente necesarios, ¿sí? El Instituto Nacional de Nutrición tiene un edificio de investigación nuevo que se inauguró hace 2 años. Son los laboratorios más avanzados de toda Latinoamérica, y este edificio fue resultado de que en el Instituto Nacional de Nutrición no se hacen urocultivos. No se hacen urocultivos si no es una paciente con infección de vías urinarias complicada o un paciente que está trasplantado. Y esto, el ahorro de este gasto, logró que se hiciera un edificio, o el edificio de investigación más avanzado en toda Latinoamérica. Entonces, estamos hablando, a lo mejor nosotros decimos, pues sí, yo no trabajo ahí, pero si tenemos pacientes de forma particular, que si nosotros, porque a mí me ha pasado que la paciente me dice, oiga, doctor, es que si me hago un urocultivo, pues no me alcanza para comprarme el medicamento. Entonces, pues no me puede mandar un genérico. Y yo no estoy en contra de los genéricos, pero no es lo mejor, no es lo más adecuado. Doctor, con referente a lo que comenta, este estudio que compara los genéricos con los... Depende, perdón. Depende de qué medicamento estemos hablando. Para antimicrobianos no existe. Existe, yo conozco 2, y uno es para hipoglucemiantes y otro es para antihipertensivos. Y compararon específicamente telmisartán genérico con el telmisartán original, y los pacientes que tomaban telmisartán genérico no tenían un control adecuado de su presión arterial, y los pacientes que tomaban, bueno, ahí sí va a ser comercial, pero los pacientes que tomaban Micardis sí tenían un buen control de la presión arterial. Y con los hipoglucemiantes fue específicamente con metformina. Los pacientes que tomaban metformina genérica no tenían un buen control de su glucosa. No recuerdo la marca comercial que utilizaron, pero los pacientes que estaban tomando la metformina de un laboratorio reconocido, que creo que era Roche, pero la verdad es que no me crean porque no lo recuerdo, tenían un buen control de su glucosa. Específicamente como estudio no, pero existe la experiencia del Instituto Nacional de Perinatología, y hicieron un estudio con nitrofurantoína, y no recuerdo cuál era el otro antimicrobiano. Durante el estudio se les dio la marca comercial, y tuvieron un buen control, y cuando terminaron el estudio y a las pacientes se les dio nitrofurantoína genérica, las pacientes ya no tenían un buen control de su infección de vías urinarias. Sin embargo, no es un estudio que esté publicado. Sí, ¿Por qué eso lo autoriza si son equivalentes? Cuando nosotros, cuando un laboratorio presenta evidencias a COFEPRIS para que se le autorice un medicamento, tiene que presentar pruebas de bioequivalencia, y de forma extraoficial, porque no es que esté escrito en ningún lado, el laboratorio lo que hace es presentar una buena sal en los estudios de bioequivalencia para COFEPRIS, y cuando lo comercializan usan una sal menos eficaz. Por eso, o sea, la Secretaría de Salud
para la Secretaría de Salud sí son bioequivalentes, porque los estudios que el laboratorio le está presentando sí dice que tienen el mismo efecto, sin embargo, la realidad es otra. Y desafortunadamente para los laboratorios genéricos, para los laboratorios como Roche, Pfizer, Concordia, Behringer, no estoy seguro porque no sé, MSD, y seguramente se me está pasando alguno, el COFEPRIS le exige que de forma aleatoria tome una caja de su medicamento y se los lleve y ellos lo analizan. Desafortunadamente no es lo mismo para los laboratorios que fabrican medicamentos genéricos, y entonces esto ocasiona que haya problemas de ese tipo. Pero, no, yo no lo dije. En México debería hacerse muchas cosas que desafortunadamente no se hacen, pero sí, la realidad es lo que usted decía. Se mueve mucho dinero. Hace tiempo, cuando yo fui como speaker de un medicamento que era lo mismo que es Viagra, pero era para mujeres. Y entonces se presentó toda la evidencia, y los estudios, y realmente es un buen medicamento que el laboratorio no lo estaba enfocando para problemas de ¿cómo llamarle? Se me fue el nombre. Para realmente lo mismo que se utiliza Viagra, sino para cuestiones hormonales en mujeres posmenopáusicas. Entonces recuerdo que la persona de COFEPRIS nos decía, no, pues sí es un buen medicamento, sin embargo, pues van a tener problemas para que se los autoricen, aunque fíjense que yo no conozco Australia y mi esposa tampoco, y entonces si nosotros conociéramos Australia, probablemente el registro saldría muy fácil. Así no nos dijo, nunca nos dijo, mándenme a Australia para que yo se los autorice. Sin embargo, el comentario fue, yo no trabajaba en ese laboratorio, entonces en mis manos no estuvo decir que sí o que no. Hasta donde yo supe, el laboratorio dijo que no, porque sí es un laboratorio muy serio, y entonces ellos dijeron que no se prestaban esas cosas, y hasta ahorita, hasta la fecha, no existe ese medicamento en México. Y les estoy hablando de hace 6, 7 años. Y ese medicamento no existe en México. Pero sí, básicamente es lo que decía la doctora. Problemas de corrupción, problemas de que se mueve tanto dinero. Y bueno, lo que les decía, la combinación de una esterasa leucocitaria con nitritos positivos en una tira reactiva nos va a dar una sensibilidad promedio entre el 90 al 100%. ¿Sí? Y esto nos da la certeza de que si nosotros tenemos una tira reactiva positiva, lo más probable es que nuestra paciente tenga E. coli o Klebsiella, que son las dos bacterias más comunes, y entonces tiene una infección de vías urinarias. Y si nosotros ya sabemos que tiene, por ejemplo, ciprofloxacino, 50% resistencia, pues no tendríamos por qué darle ciprofloxacino. Si ya sabemos que nitrofurantoína tiene 20.5% de resistencia bacteriana en México, pues no tendríamos idealmente que dar una nitrofurantoína, aunque ahí es con el caso de nitrofurantoína, al tener 20.5% de resistencia y estar en el límite, pues todavía tenemos como la oportunidad de que si es una paciente adecuada, que nosotros sabemos que realmente se apega al tratamiento y que realmente se va a tomar el tratamiento, pues sí lo podemos indicar, porque en realidad es un buen medicamento. El problema es la falta de apego al tratamiento. Sí, doctor. ¿Referente a la resistencia, lo mismo en el diabético que en el no diabético? Sí. El problema con los pacientes diabéticos es que tienen más infecciones de vías urinarias. ¿Y esto por qué es? Porque la E. coli lo que hace es, cuando llega a la orina, y esto no se los comente, es cambia completamente el pH de la orina y lo vuelve así alcalino, y desecha glucosa para formar un medio rico en glucosa y ella pueda vivir. Esto es lo que hace E. coli, de esa forma trabaja un poquito. Entonces, en los pacientes con diabetes tienen un pH urinario alcalino y es un medio rico en glucosa. Entonces, E. coli
vive de forma maravillosa ahí. Por eso es que ellos tienen infecciones de vías urinarias muy frecuentes, pero la cuestión de resistencia bacteriana es exactamente lo mismo. Y, en pacientes diabéticos sí está indicado el urocultivo, aunque si ya usted sabe, por ejemplo, ya le mando ahorita a hacer un urocultivo, lo más probable es que el paciente tenga una infección de vías urinarias recurrente, es decir, que tenga una infección de vías urinarias que le da ahorita el tratamiento, está ahí en 3 meses y recae en infección de vías urinarias, y entonces ahí el tratamiento, más bien el ciclo de tratamiento va a cambiar, y les decía, es durante 6 meses. Las dosis son para fosfomicina trometamol, es un sobre 3 gramos cada 10 días por 6 meses. De nitrofurantoína es, fosfomicina es un sobre cada 10 días por 6 meses. Nitrofurantoína es un ciclo de 10 días cada 6 horas, y posterior a este ciclo es una tableta de 50 miligramos cada 24 horas por 6 meses. Y de ciprofloxacino son 250 miligramos cada 24 horas por 6 meses también. Esos son los ciclos que se deberían manejar en personas con infecciones de vías urinarias recurrentes o en diabéticos, que generalmente los pacientes diabéticos van a manejar. Digo, no es que se use, lo ideal no es que se use, pero la dosis es esa. Sí, aunque mejor. Si a mí me preguntara qué preferiría usar, entre cipro y nitro, pues preferiría usar nitro y cubrirle a la paciente su estómago con omeprazol o con algún otro protector gástrico. Y si me preguntan qué usaría entre nitro y fosfomicina, pues usaría fosfomicina, porque aparte el paciente con diabetes seguramente tiene suidos hipoglucemiantes, seguramente tiene un protector renal, seguramente tiene ya 10 medicamentos. Se los digo porque mi mamá es diabética desde hace 24 años y tiene una farmacia completa. Entonces, si a un paciente con diabetes le mandan un tratamiento que se tiene que tomar una pastilla todos los días, no se lo va a tomar. ¿Por qué? Porque pues, lo que más le preocupa es proteger sus riñones y controlar su glucosa, ¿sí? Y en última instancia, cuidar su infección de vías urinarias. Por eso es que también en estos pacientes lo ideal es la fosfomicina, porque solamente es un sobre cada 10 días, y esto le asegura a la paciente que va a tener que va a realmente funcionar. ¿La que sigue, por favor? El urocultivo, bueno, representa el 40% de todos los cultivos a nivel hospitalario, sea de líquido cefalorraquídeo, sea cultivos, y sea cualquier cultivo. El 40% son urocultivos. El 80% de estos urocultivos se realiza en pacientes ambulatorios. Los pacientes ambulatorios no tendrían por qué tener un urocultivo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la bacteria más frecuente. Si nosotros sabemos que tiene nitritos, que básicamente los nitritos son los desechos de las bacterias, los desechos de E. coli, entonces si nosotros tenemos nitritos, lo más probable es que la paciente tenga una bacteria ahí. ¿Sí? Doctor, pero también sería inversamente proporcional el hecho de estar usando ahí sería inversamente proporcional. Existen los cultivos ambulatorios, porque el compañero Julio ya le había tratado con la oficina, con la que no se vivió. Sí, digo, aquí es que yo siempre he dicho, ¿no? En cuestión de medicina, no es que existan enfermedades, existen enfermos. Y cada paciente lo tenemos que estudiar de forma adecuada. Si a mí me llega un paciente que ya lo vio otro médico, ya tomó 2 ciclos, o 1 ciclo, 3 ciclos de ampicilina y trimethoprim, yo sí estoy obligado a hacer un urocultivo. Pero porque ya el paciente ya fue tratado con otro antibiótico, ¿sí? Y entonces solamente quiero comprobar que tal vez sí sea E. coli, porque a lo mejor no fue E. coli ni Klebsiella, a lo mejor es uno de los pocos casos que están infectados con Proteus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero porque ya fue tratado por otro médico, aunque haya sido con ampicilina. Seguramente ya sé que no se curó, porque no se alivió, porque la ampicilina no sirve. Pero ahí sí estoy obligado a hacer un urocultivo. Pero si es una de mis pacientes que normalmente viene conmigo, que es su primer ciclo de infección de vías urinarias, pues entonces no es necesario un urocultivo.
El problema con el urocultivo es que debe ser de chorro medio a fuerza, si no, no sirve. Que la muestra se debe procesar en las primeras 2 horas de que se tomó, porque si no, no sirve. Y que incrementa los costos, tanto para los pacientes como para las instituciones. El problema es, si nosotros tomamos la muestra de orina y nos tardamos más de 2 horas en ser procesada esta muestra, se van a producir bacterias ahí y entonces el resultado es un falso positivo. Probablemente la paciente no tiene una infección de vías urinarias, pero como estuvo mucho tiempo la orina al medio ambiente, entonces se produjeron bacterias y entonces sale positivo. Y esto es muy común en las instituciones de salud. La paciente toma la muestra a las 5 de la mañana, va y se forma y le toca dejar su muestra a las 8 de la mañana y todavía de aquí a que la química procesa la orina, entonces ya pasaron 12 horas y siempre sale positivo. Siempre sale positivo. Y no es que realmente sea positivo, es que como estuvo la muestra de orina expuesta al medio ambiente, por eso se produjeron estos problemas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y entonces solamente debe reservarse el urocultivo para infección de vías urinarias complicadas y para infección de vías urinarias recurrentes. Esos son los únicos casos en los cuales nosotros deberíamos enviar de primera instancia, bueno, y una mujer embarazada y un paciente diabético. Ahí estamos obligados, sí o sí, a hacer un urocultivo. ¿Sí? Siempre se debe pedir con sensibilidad a fosfomicina, no es necesario un urocultivo en una ITU no complicada y no se recomienda para hacer el seguimiento de una infección de vías urinarias. Es decir, si mi paciente viene, le tomo una prueba de tirar reactiva, la cito a los 5 días o si no evoluciona y yo le quiero dar seguimiento, pues no tengo por qué mandarle a hacer otro urocultivo, a menos que sea una infección de vías urinarias recurrentes. Ahí el esquema de diagnóstico es completamente diferente. ¿La que sigue, por favor? ¿Sí? Y, bueno, como les decía, sigue siendo el estándar de oro, eso sí. Sin embargo, bueno, tenemos ya otros métodos que nos ayudan a que realmente exista o que tengamos la certeza de una infección de vías urinarias sin que nuestra paciente realmente gaste. ¿La que sigue, por favor? Y en cuestión de tratamiento, la que sigue, pues las bases de tratamiento nosotros debemos seleccionar aquel antibiótico que tenga una elevada y prolongada concentración urinaria. Esto nos va a asegurar que nosotros realmente vamos a tratar al paciente de forma adecuada. Y aquí, si nosotros tenemos una infección de vías urinarias complicada, es decir, una pielonefritis, y yo le doy fosfomicina, el paciente no va a evolucionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque la fosfomicina no tiene concentraciones elevadas en riñón. Entonces, si nosotros vemos un paciente y ya nosotros sospechamos que tiene pielonefritis, ahí sí, aunque la resistencia es baja, tenemos que mandar ciprofloxacino. No hay otra, porque el ciprofloxacino es el medicamento que alcanza unas concentraciones realmente elevadas en riñón. Ni la fosfomicina ni la nitrofurantoína logran estas concentraciones en riñón, entonces no nos va a servir. ¿Sí? Sin embargo, si es una infección de vías urinarias baja, que es el 95% de los casos, pues entonces sí tenemos que dar una fosfomicina que se presente en orina hasta en 72 horas con un solo sobre, o una nitrofurantoína. Sí, ya tenemos que escoger ahí. Tenemos que escoger el antimicrobiano que tenga un alto porcentaje de sensibilidad bacteriana. Ya veíamos ahí cuáles son los antimicrobianos con más tasa de sensibilidad bacteriana. Tenemos que seleccionar un antibiótico que tenga baja tasa de eventos adversos. Porque si nosotros le damos un antibiótico, yo sé que ninguno de ustedes lo va a hacer, pero si nosotros le damos una ciprofloxacino a una mujer embarazada y tiene como consecuencia un niño con enanismo, la paciente jamás va a ir con ustedes. ¿Por qué? Porque saben que fue, en el caso de que se entere, pues que fue consecuencia de este antibiótico. Que no todas las pacientes embarazadas que toman ciprofloxacino tienen hijos con enanismo, esto tampoco es cierto, pero puede llegar a ser ese el caso, por eso es que está contraindicado en el embarazo. O si ustedes le mandan a una paciente nitrofurantoína y la paciente termina con gastritis y colitis, pues tampoco va a ser el mismo caso, ¿no? Entonces debemos seleccionar el antibiótico que tenga menor tasa de eventos adversos, aquel que tenga un buen adecuado apego al tratamiento. Por lo mismo, si nosotros le damos un antibiótico que no tiene un buen apego al tratamiento, la paciente no va a terminar los ciclos que nosotros le enviamos,
va a haber aumento en la tasa de resistencia bacteriana y cuando realmente necesitemos ese antibiótico, pues no le va a servir a la paciente y vamos a tener que hacer gastar más a la paciente. Y aquel antibiótico que sea seguro durante el embarazo, ¿sí? Específicamente pues, para mujeres embarazadas. Si no dar antibióticos contraindicados en el primero, segundo, tercer trimestre del embarazo, y es mejor dar un antibiótico que tenga, pues, o que se pueda utilizar durante los 3 trimestres del embarazo. La que sí. Y por esta razón es que en esta reunión donde les decía que hubo epidemiólogos, infectólogos pediatras, urólogos, ginecólogos, uroginecólogos, perinatólogos, y seguramente se me está pasando alguna especialidad que no recuerdo, pero eran aproximadamente 50 o 60 médicos los que estuvimos en esta reunión, y tomando en cuenta los 5 puntos anteriores, se decidió que el tratamiento debe realizarse con fosfomicina trometamol a dosis de 3 gramos en un sobredosis única. ¿Por qué? Porque es el único antibiótico que realmente nos asegura altas concentraciones urinarias, buen apego al tratamiento, alta tasa de sensibilidad, agradable sabor y apego al tratamiento. ¿Sí? Y como segundas opciones tenemos a la nitrofurantoína, ciprofloxacino y otros. Y la nitrofurantoína no se catalogó como primera opción de tratamiento, no porque no sea bueno, o sea, no porque no sea un buen tratamiento, simplemente no se catalogó porque sobrepasa el 20% de resistencia bacteriana y por la falta de apego al tratamiento, aparte de los eventos adversos que nos va a causar la nitrofurantoína. Por eso es que se decidió poner como segunda opción de tratamiento, no porque sea malo, simplemente porque no cumplía con los 5 puntos anteriores que nosotros, o que se ha decidido que son los más importantes para tener realmente una buena evolución de nuestros pacientes. ¿Sí? La que sigue. Ahí está, Silvia. ¿Listo? Ya que me lo dejó, me lo voy a poner bien, ¿verdad? ¿Cómo la tenían yo? A ver, ahora sí la que sigue. En el embarazo, ahí el problema es que tenemos diferentes casos en una sola paciente. Si es una bacteriuria asintomática, es decir, que solamente detectamos bacterias, porque, como todos saben, a todas sus pacientes les mandan a hacer urocultivo como regla de la Secretaría de Salud, y ustedes detectan que hay bacterias en orina, aunque la paciente no tiene síntomas, sí le tenemos que dar tratamiento. Por problemas o que puede haber consecuencias de aborto, placenta previa, parto pretérmino, o pudiera llegarse a dar el caso de que haya una malformación congénita. Y entonces aquí el tratamiento es con fosfomicina trometamol, 3 gramos, dosis única, como primera opción, y como segunda opción es nitrofurantoína en el primero y segundo trimestre. En el tercer trimestre del embarazo estamos obligados a cambiar el tratamiento. No podemos dar nitrofurantoína porque, les decía, causa anemia hemolítica en el niño, causa ictericia y causa neumonitis materna. Entonces, no, de hecho, la FDA tiene contraindicada la nitrofurantoína durante el tercer trimestre del embarazo. Y si nosotros le vamos a dar una profilaxis a la paciente, se debe hacer con fosfomicina trometamol 3 gramos cada 10 días o con nitrofurantoína vía oral cada 24 horas. ¿Sí? Dependiendo del caso. Si tenemos una cistouretritis, más o menos el caso es lo mismo. Los esquemas de tratamiento van a ser muy similares. Fosfomicina trometamol 3 gramos dosis única o nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas por 7 días. Sin que se lo indiquemos en el tercer trimestre del embarazo, porque esto puede traer otras consecuencias. Y como les decía, no es que todas las pacientes vayan a tener neumonitis materna, o no es que todos los niños vayan a tener ictericia, pero para evitar estas consecuencias, mejor damos fosfomicina, o si nosotros, por la razón que ustedes quieran, porque ya mandé un urocultivo y es resistente a fosfomicina, que aquí, de acuerdo con datos en México del Instituto Nacional de Nutrición, es
Si tenemos un urocultivo que es resistente a nitrofurantoína, lo más probable es que sea sensible a fosfomicina. Y si tenemos un urocultivo que es resistente a fosfomicina, lo más probable es que sea resistente a nitrofurantoína. Eso es lo que se ha encontrado. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? En cuestión de niños, les decía que tenemos 5 parámetros que hay que tomar en cuenta, que son alto porcentaje de sensibilidad bacteriana, elevada concentración urinaria, baja tasa de eventos adversos, el apego al tratamiento de los chiquitos y el sabor. ¿Sí? Les decía, si un medicamento sabe feo, el niño no se lo va a tomar. ¿Sí? Lo va a desechar. ¿Sí? A mí me pasó un caso con una amiga que específicamente es pediatra y me decía, oye, ¿puedes venir a ver a mi paciente? Es que ya le di 3 cajas de nitrofurantoína de suspensión y no se le quita. O sea, está bien 2 meses, pasan 15 días y tiene de nuevo infección de vías urinarias y ya le di 3 tratamientos completos y no evoluciona. Y entonces, bueno, le dije, bueno, mándale, pídele un urocultivo y pídele esto y ya vemos si hay que mandarle otra cosa. Cuando platicaba con la mamá, me dice, sí, doctor, pues es que le doy el jarabe, pero como no le gusta, lo escupe. Y entonces pues ya no le doy, porque pues como a mí la pediatra me dijo que con el paracetamol, si yo ya le di su dosis de paracetamol, no se lo puedo volver a dar, porque si no se va a intoxicar el niño, entonces pues tampoco le doy la nitrofurantoína. Y entonces lo que pasaba es que el niño no estaba recibiendo el antibiótico. ¿Por qué? Porque no le gusta. O sea, el sabor tan desagradable de la nitrofurantoína, específicamente del jarabe, ocasiona que el niño no se lo tome y entonces esto ocasiona que el niño pues, no tenga una evolución del cuadro. Por eso es que los tratamientos en cuestión de niños son fosfomicina trometamol, 100 miligramos por kilogramo de peso, que es equivalente a 2 gramos dosis única, o amoxicilina con ácido clavulánico, 40 miligramos por kilogramos de peso por día, cada 8 horas. ¿Por qué amoxicilina? Porque aunque aquí no viene, las tasas de resistencia bacteriana sí son diferentes en niños y en adultos. Y en niños la amoxicilina ha demostrado en México tener una sensibilidad promedio del 89%. Entonces, aún en niños es un buen tratamiento. Y la fosfomicina ahí en niños tiene promedio 97.7% de sensibilidad bacteriana. Entonces, por eso, de acuerdo a la sensibilidad bacteriana, por eso tenemos esos 2 tratamientos. Aquí específicamente sí se tomaron marcas comerciales para recomendarlo. ¿Por qué? Porque existe una amoxicilina, que no voy a decir el nombre comercial, pero que sabe a plátano. Esa fue la que se tomó, la que sabe a plátano, que es de Bayer. Y la fosfomicina que se tomó con un nombre comercial sabe a limón. ¿Sí? Entonces, aparte de que tienen alta sensibilidad bacteriana, buen apego al tratamiento, baja tasa de resistencia de eventos adversos, pues tienen un agradable sabor. ¿Sí? Entonces, digo, si les dan a mandar una amoxicilina a la paciente y es genérica, seguramente no se lo va a tomar. ¿Sí? Es lo mismo. Por eso es que en esta cuestión sí se tomaron en cuenta marcas comerciales. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y bueno, toda esta información que está aquí está vertida en esta revista, o en esta publicación, que son las recomendaciones de expertos mexicanos en el tratamiento de infecciones de vías urinarias en adultos, mujeres embarazadas y niños. Está publicado en la Revista Mexicana de Urología en octubre del 2015. Es el suplemento 2. Y la pueden bajar ustedes desde la revista, y si no, pásenme su correo y yo se los mando sin ningún problema. Si me dan su correo, yo se los envío. ¿La que sí? Y creo que eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si alguien tiene alguna duda, pregunta, dígame, doctora. Muchas gracias. ¿A la embarazada pura amoxicilina y fosfomicina? De preferencia. Si tenemos una paciente con IBU recurrente, en el primer o segundo trimestre del embarazo también tenemos
fosfomicina, amoxicilina y nitrofurantoína. Sin embargo, si usted la detectó finales del primer trimestre, lo más probable es que el tratamiento se vaya a prolongar hasta el tercer trimestre. Y en el tercer trimestre usted tiene que cambiarle la nitrofurantoína, ya sea por amoxicilina o por fosfomicina, porque si no corre el riesgo de causar neumonitis y anemia hemolítica en el bebé. Entonces, de preferencia, amoxicilina, nitrofurantoína, y de esta forma no le tiene que cambiar ¿Puede ser con ácido clavulánico o no? ¿O sí? De preferencia simple, porque el ácido clavulánico también puede llegar a tener consecuencias en el bebé. Entonces solo es amoxicilina, sola o fosfomicina. Cualquiera de los dos tratamientos son adecuados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. La fisiología en cuestión, ¿por qué en tiempo de verano los pacientes tienen más problemas de vías urinarias? Por el calor. A ver, platica. La temperatura incrementa, de por sí, en vías urinarias hay un incremento en la temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura corporal promedio de 36.5, 36.9, en orina la temperatura es a promedio de 38 grados. Entonces, en verano sube la temperatura de ahí, y el hecho de que también los pacientes no tomen tanta agua ocasiona que este medio se vuelva alcalino, entonces es un buen medio para que viva la E. coli específicamente. La Klebsiella no tanto, pero sí E. coli. Pero es por esa razón, porque incrementa la temperatura y porque no hay una buena hidratación de las pacientes. ¿Y fosfomicina qué grupo pertenece para medicamentos de embarazo? La fosfomicina pertenece a un grupo que se llama fosfónidos. No me refiero a B o C. Es B. Todos los antimicrobianos, incluso la amoxicilina e incluso el paracetamol, pertenecen al grupo B, porque la FDA ha reclasificado y ha dicho que no existe ni un antibiótico, y esto fue hace año y medio, que amerite tener clasificación A, porque no hay ningún antibiótico que sea realmente seguro. Pero en cuestión de clasificaciones, Doctor, ¿y el jugo de arándano? el jugo de arándano es bueno, tiene ciertas sustancias, que en este momento se me fue el nombre, que tiene sustancias antimicrobianas. Se lo pueden dar, si usted puede combinar el antimicrobiano que usted vaya a elegir con el jugo de arándano. Se han demostrado que son 30 mililitros, hay un estudio que dice que son 30 mililitros todos los días. Sin embargo, los pacientes diabéticos no pueden tomar. Y aquí sí, el estudio se hizo con jugo de arándano, no sé si aquí existe esta cadena, pero que es Costco. El jugo de arándano, que es el de Costco específicamente, que no recuerdo cuál es la marca, pero es el de la marca de Costco, es el que ha demostrado que ayuda a los pacientes con infección de vías urinarias. Son 30 mililitros todos los días, durante todo el tiempo, no le va a hacer nada, siempre y cuando no se lo tome en ayunas, porque entonces le va a causar gastritis. No, el estudio no se hizo con arándano como tal, con arándano como fruta, entonces ahí no le podría decir cuánto se debería tomar, pero si es jugo, 30 mililitros. Con 30 mililitros sí lo puede usted combinar con la fosfomicina sin ningún problema. Era regado con ciprofloxacin. ¿Cómo, perdón? Era regado con ciprofloxacin. Doctor, a eso yo no lo sabía, pero el estudio se hizo con el rojo. Supongo que el rojo, porque el jugo es rojo. Entonces, ahí sí la verdad es que no sabía decir, bueno, porque no conozco de frutas tan específicamente. Pero sin problema se lo puede dar, ¿eh? Y si usted ya ve, por ejemplo, que es una paciente diabética, a lo mejor puede también elegir, o que es una paciente posmenopáusica, dar estrógenos locales. Solo lo que tiene que hacer la paciente es lo de la yema del dedo, se lo pone en la vagina y con eso le ayuda también a combatir infección de vías urinarias. La fenazopirina lo que le va a ocasionar no es un antimicrobiano, ya dejó de es un antiséptico urinario, lo que va a hacer es simplemente quitarle los síntomas y ya, pero no le va a ayudar a combatir la infección. Sin embargo, la fosfomicina ha demostrado que elimina los síntomas en las primeras 12 horas. Entonces, si usted le da fosfomicina,
no tiene necesidad de darle fenazopirina. Aparte de que la fenazopirina mancha la ropa y esta mancha no se quita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, pues muchísimas gracias a todos. Damos las gracias al doctor y le damos un reconocimiento de nuestro colegio. Muchas gracias. Por su excelente plática. También a Laboratorios Concordia le damos el agradecimiento por tan importante tema y la actualidad a la que se debe. Como recordatorio, el día 5 de mayo tenemos la Junta Ordinaria en el Centro Cultural El Refugio. Ahí los esperamos. Todos los sábados, también de mayo, hay adiestramiento aquí en el Tapatío. ¿De acuerdo? Gracias por su asistencia, muy amables. De semana. Está la del mercado. Ando buscando boletín.